Hay cosas que uno encuentra sin buscarlas, y que después no puede dejar de ver aunque quiera. Esto que les voy a contar no es una historia de terror inventada para asustar. Es un registro. 4 personas distintas, en 4 momentos distintos, describieron lo mismo. Y lo que describieron no tiene explicación en ningún libro, en ningún archivo oficial, en ningún manual de zoología, ni en ningún informe policial que haya llegado a publicarse. Lo que tienen en sus manos, lo que yo tuve en las mías cuando abrí esa caja por primera vez, es algo que estuvo a punto de desaparecer para siempre en el fondo de un archivo regional donde nadie miraba. Y a veces pienso que quizás era mejor así. Recibo la caja un martes por la tarde. Me la trae un empleado del archivo municipal, un hombre mayor con lentes gruesos, que me dice que lleva décadas trabajando ahí y que nunca había visto esa caja abierta. Me dice que el investigador que la recopiló murió sin dejar herederos, sin dejar instrucciones, sin dejar nada más que papeles que nadie reclamó. Y que alguien en la institución recordó que yo había escrito antes sobre casos sin resolver, sobre expedientes que no terminaban de cerrarse, y pensaron que quizás me interesaría. Me interesó. Dios mío, que me interesó. La caja huele a humedad vieja y a algo más difícil de nombrar, algo parecido a tierra mojada después de varios días de lluvia. Dentro hay 4 documentos separados. Un diario manuscrito con la tapa de cuero cuarteada. Un conjunto de cartas escritas en papel fino, casi transparente de tanto tiempo. Un testimonio mecanografiado, con correcciones a mano en los márgenes. Y un informe sin membrete oficial, sin firma, sin sello de ninguna institución. 4 voces. 4 personas que nunca estuvieron en el mismo cuarto al mismo tiempo, que escribieron en momentos distintos y en lugares distintos, y que sin embargo describen exactamente las mismas cosas, los mismos detalles, las mismas palabras a veces, como si hubieran visto la misma fotografía. El investigador que recopiló todo esto se llamaba Gerardo Montilla. Era un académico de los que ya no existen, de los que pasaban años rastreando un solo caso sin publicar nada, sin buscar reconocimiento, sin prisa. Sus anotaciones aparecen a lo largo de los documentos, escritas con una tinta más oscura, más azul, claramente diferente a la del texto original. Al principio sus notas son largas, metódicas, llenas de referencias y comparaciones. Hacia el final del dossier, sus anotaciones se vuelven más cortas, más escuetas, como si hubiera llegado a un punto donde las palabras empezaran a costarle más de lo habitual. Eso, de por sí, ya me dijo algo antes de leer una sola página del caso. El expediente tiene un nombre. Lo llama Caso Salcedo. Y empieza, como tantas cosas que terminan siendo enormes, con algo pequeño. Con algo que cualquier persona en cualquier campo del mundo podría haber vivido y descartado sin darle más vueltas. Una familia que vivía en una propiedad aislada, rodeada de monte cerrado, que durante un invierno experimentó una serie de perturbaciones que no encontraron explicación, y que al final abandonó esa tierra después de 11 años de haberla trabajado, sin venderla, sin despedirse de los vecinos, sin dar ninguna razón oficial a nadie. Gerardo Montilla tardó casi 2 años en reconstruir lo que pasó. Lo que ustedes van a escuchar es esa reconstrucción. Y antes de seguir, necesito decirles algo importante. Estos documentos no han sido verificados por ninguna institución. Los eventos que describen no tienen explicación en ningún registro oficial. Y Andrés Salcedo, el hombre cuyo diario da inicio a todo esto, nunca habló de lo que vivió con nadie fuera de su familia. Escribía solo en ese cuaderno de tapa cuarteada, en las horas de la noche cuando todos dormían, sin imaginar que alguien lo leería algún día. Esa privacidad, esa soledad con la que escribió cada palabra, es quizás la credencial más extraña y más poderosa que tiene este documento. La gente no miente para sí misma en la oscuridad. No tiene ningún motivo. Si esta historia les parece que merece estar en el registro, suscríbanse y dejen su comentario. Eso ayuda más de lo que creen, y hay más archivos como este esperando ser abiertos. Lo primero que me llama la atención cuando empiezo a leer el diario de Andrés Salcedo no es el miedo, es la normalidad. Las primeras páginas son aburridas de una manera que da tranquilidad, la clase de aburrimiento que tiene la vida real cuando todavía no sabe lo que se le viene encima. Andrés anota el precio del maíz.
Una discusión menor con un vecino por el límite de un potrero. El estado de una cerca que hay que reforzar antes de que lleguen las lluvias. La letra es pareja, sin apuro. La letra de un hombre que lleva años haciendo exactamente esto y que no ve ninguna razón para que las cosas cambien. Y entonces hay una entrada que corta todo eso de golpe. No viene anunciada. No hay una entrada previa que diga que algo estaba raro, que el ambiente se sentía distinto, que los animales se comportaban de manera extraña. Nada de eso. Un día el diario habla del precio del maíz, y 3 días después hay una sola línea que dice: algo entró esta noche y no dejó rastro que yo reconozca. Y después de esa línea, silencio. 3 páginas en blanco. Como si Andrés hubiera abierto el cuaderno varias noches seguidas, hubiera tenido el lápiz en la mano, y al final hubiera decidido que todavía no tenía palabras para lo que estaba procesando. Gerardo Montilla anota al margen de esa entrada algo que me quedó grabado desde la primera vez que lo leí. Escribe, con su tinta más oscura y su letra más cuidadosa, que en 25 años de revisar testimonios de este tipo, los silencios en los documentos le dicen tanto como las palabras. Que un hombre que lleva meses anotando cada detalle de su vida cotidiana y de repente deja 3 páginas en blanco, no lo hace por descuido. Lo hace porque encontró algo que todavía no cabe en el lenguaje que conoce. Y que ese momento, ese borde donde las palabras se acaban, es exactamente donde los casos más importantes empiezan. Andrés Salcedo llevaba 11 años en esa tierra cuando ocurrió el primer invierno. 11 años de madrugadas, de cosechas, de sequías y de lluvias, de animales enfermos y de cercas caídas, y de todo lo que implica vivir lejos de todo, con una familia que depende de lo que uno produce. Era un hombre hecho a la adversidad, de los que no se quejan y no piden ayuda hasta que ya no hay otra opción. Su esposa Valentina lo describe en sus cartas como alguien que podía pasar 3 días arreglando un problema sin dormir y sin decir una sola palabra de más. Un hombre de esos que creen que el mundo tiene solución si uno trabaja suficiente y piensa suficiente y no se rinde. Lo que pasó ese invierno fue lo primero en su vida que no tuvo solución. Y eso, para un hombre como Andrés Salcedo, fue quizás lo más aterrador de todo. Andrés Salcedo estaba parado solo en el campo nevado a las 2 de la madrugada, con un farol en una mano y el machete en la otra, mirando hacia el límite del monte, cuando entendió que todo lo que había creído saber sobre ese lugar estaba equivocado. Pero para entender qué lo llevó ahí, hay que retroceder varias semanas. Hay que empezar por las gallinas. La primera vez que encontró una muerta, Andrés no le dio importancia. Los animales mueren. Eso pasa en cualquier campo, en cualquier invierno, sin que haya ninguna explicación extraordinaria de por medio. La encontró tirada junto al comedero, sin marcas visibles, sin señales de pelea, sin plumas regadas alrededor. Simplemente muerta. La retiró, revisó el gallinero, no encontró nada raro y siguió con su día. Así lo anota en el diario, con la misma sequedad con la que anotaba el precio del maíz o el estado de una cerca. Un hecho más. Un problema menor resuelto y archivado. 3 días después había 2 más. Eso ya no era normal. 2 gallinas muertas en la misma noche, en el mismo gallinero, sin que ningún animal hubiera entrado, sin que nada estuviera roto ni forzado, sin que hubiera el menor rastro de lo que fuera que entró, actuó y salió. Ningún depredador conocido en esa región mataba de esa manera. Los zorros se llevan lo que agarran. Los perros salvajes destrozan. Las comadrejas dejan marcas muy específicas que cualquier campesino con experiencia reconoce de inmediato. Esto no era nada de eso. Era simplemente muerte, limpia y sin explicación, como si algo hubiera entrado al gallinero con un propósito muy preciso y se hubiera ido sin dejar ninguna firma. Andrés revisó el perímetro completo del gallinero esa misma mañana. El suelo alrededor estaba húmedo por el deshielo nocturno, la clase de barro blando que guarda las huellas de cualquier cosa que pase por encima. Y había huellas, pero no eran huellas que él pudiera identificar. No eran patas, no eran garras. Eran marcas largas, irregulares, con una presión distribuida de una manera que no correspondía a ningún animal que Andrés hubiera visto en 11 años de vivir en esa tierra. Las miró un buen rato. Las comparó mentalmente con todo lo que conocía. Después volvió adentro y no escribió nada en el diario esa noche. Valentina, en sus cartas, recuerda que esa mañana su marido estuvo más callado que de costumbre.
Y Andrés Salcedo ya era un hombre de pocas palabras. Ese día no dijo prácticamente nada. Comió sin mirar el plato, respondió con monosílabos, y después de cenar, se quedó sentado en la silla de siempre, mirando la ventana que daba hacia el norte, hacia el lado del monte, durante casi una hora. Valentina no le preguntó qué estaba pensando. Con los años había aprendido que cuando Andrés se ponía así, las preguntas no servían de nada. Él hablaba cuando estaba listo. Y si nunca se ponía listo, entonces era porque había algo que todavía no tenía forma de poner en palabras. Esa noche Andrés no durmió bien. Valentina lo escuchó levantarse 2 veces para revisar afuera. Cuando amaneció, no había más animales muertos. Tampoco había explicación. Lo que pasó 4 días después cambió el tono de todo. Mateo, el hijo menor de los Salcedo, tenía 14 años ese invierno. Era un muchacho callado, observador, de los que no hablan mucho, pero cuando dicen algo, vale la pena escucharlos. Esa mañana salió temprano a darle agua a los animales y volvió a la cocina con una cara que Valentina describe en sus cartas como la cara de alguien que acaba de ver algo que todavía está intentando procesar. No dijo nada de inmediato. Se sentó a la mesa, se sirvió el café solo, aunque normalmente lo tomaba con azúcar, y después de un momento le dijo a su madre que fuera a ver algo en el barro junto al corral. Valentina fue. Y llama la atención que en sus cartas, cuando llega a este momento, la letra cambia ligeramente. Se vuelve un poco más apretada, como si estuviera escribiendo más despacio, eligiendo cada palabra con más cuidado que en el resto del documento. Lo que había en el barro era una marca. Una sola marca, profunda, bien definida por el peso de lo que la había dejado. Tenía la forma aproximada de una palma abierta con los dedos extendidos, pero las proporciones no cerraban. Era demasiado larga de la base a la punta. Los dedos estaban demasiado separados entre sí, con un espaciado que no correspondía a ninguna mano humana ni a ninguna pata animal que Valentina pudiera recordar haber visto. Y había algo en el ángulo del dedo más grueso, el que debería ser el pulgar si eso era una mano, que estaba torcido de una manera que resultaba difícil de mirar fijamente durante mucho tiempo sin sentir algo raro en el estómago. Valentina le mostró la marca a Andrés cuando volvió del potrero. Él se agachó, la estudió en silencio, sacó su propia mano y la puso al lado sin tocar el barro. La marca lo superaba por mucho. Se incorporó, miró hacia el monte un momento y después le dijo a Mateo que probablemente era algún animal grande que había bajado del cerro buscando comida por el frío. Mateo lo miró. No dijo nada. Solo asintió y se fue a atender el caballo. Andrés anotó esa noche en el diario que la marca era de un animal desconocido bajando del monte. Gerardo Montilla subraya esa línea con su tinta oscura y escribe al margen 3 palabras solamente. Escribe, él tampoco creía eso. Y tiene razón, porque lo que Andrés escribe a continuación en el mismo párrafo, casi como si se le escapara, es esto. Escribe que midió la marca con su propia mano extendida y que la diferencia era de casi 2 palmas completas. Y que la presión en el barro era tan profunda en el centro que el suelo estaba comprimido hacia abajo casi 4 dedos, lo cual significa que lo que dejó esa marca pesaba considerablemente más que cualquier animal que pudiera bajar solo del cerro en busca de comida. Andrés no volvió a mencionar la teoría del animal grande en ninguna entrada posterior del diario. Simplemente la descartó sin decir que la estaba descartando. Y al día siguiente reforzó el gallinero, revisó todas las cercas y esa noche antes de dormir, cargó el machete y lo dejó apoyado contra la pared al lado de su cama, al alcance de la mano. Valentina lo vio. No preguntó nada. Pero esa noche tampoco durmió bien ninguno de los dos. Y el monte, al norte, seguía exactamente igual que siempre. Oscuro. Quieto. Lleno de árboles que llevaban ahí mucho más tiempo que cualquier persona que hubiera intentado vivir cerca de ellos. La mañana que Andrés encontró los postes de la cerca arrancados del suelo congelado, fue la mañana en que dejó de buscarle una explicación razonable a todo esto. No lo dice así en el diario. Andrés no era el tipo de hombre que admitía esa clase de derrota por escrito. Pero Gerardo Montilla lo nota, y lo anota, porque a partir de esa entrada, el tono del diario cambia de una manera muy sutil y muy definitiva. Las frases se vuelven más cortas, los detalles se vuelven más precisos, como si Andrés hubiera decidido inconscientemente
dejar de interpretar y limitarse a registrar, porque interpretar ya no le estaba dando nada útil. Los postes eran 5. 5 postes de madera dura clavados en el suelo helado del potrero norte, cada uno enterrado más de medio metro de profundidad para aguantar el peso del alambre y el empuje de los animales. Arrancarlos en condiciones normales requería un esfuerzo considerable, una pala, tiempo y cierta técnica para no romperlos al sacarlos. Estaban parados en esa cerca desde hacía años. Andrés los había revisado el otoño anterior y estaban firmes. Esa mañana los 5 postes estaban fuera del suelo, no rotos, no partidos. Fuera, completos, con sus bases intactas todavía húmedas de tierra oscura. Y estaban colocados en fila paralela al camino de tierra que bordeaba el potrero, uno al lado del otro, separados por distancias casi iguales, como si alguien los hubiera ordenado con cuidado después de sacarlos. La cerca estaba abierta. El espacio donde habían estado los postes era un pasaje limpio de casi 4 metros de ancho. Andrés se quedó parado frente a eso un buen rato. Después llamó a Mateo. Mateo vino, miró, y tampoco dijo nada por un momento. Fue Mateo quien señaló algo que Andrés había notado, pero todavía no había procesado del todo. Los postes estaban ordenados en el mismo lado del camino, todos hacia la derecha, todos apuntando en la misma dirección. Como si lo que los había sacado quisiera recordar exactamente dónde había abierto el paso y en qué sentido. Esa tarde Andrés volvió a clavar los postes. Tardó casi 3 horas porque el suelo estaba más duro que cuando los había puesto originalmente y tuvo que trabajar con la barra de hierro para aflojar la tierra. Terminó con las manos lastimadas y la espalda dolorida. Revisó que todo quedara firme, tensó el alambre y volvió a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Al día siguiente, cuando Mateo salió temprano a revisar los animales, volvió a la cocina sin decir nada. Se paró frente a su padre, que estaba tomando el café, y esperó. Andrés lo miró. Mateo asintió hacia la ventana del norte. Andrés dejó el café en la mesa y salió. Los 5 postes estaban en el suelo otra vez, en la misma fila, en el mismo orden, en el mismo lado del camino. Andrés los volvió a clavar. No dijo nada. Esa noche tampoco escribió nada en el diario. Solo hay una pequeña marca en el papel, como si hubiera apoyado el lápiz y lo hubiera dejado ahí un momento antes de cerrar el cuaderno. Eso es todo. Lo que viene después en el expediente es la voz de Valentina, y es una voz completamente distinta a la de su marido. Donde Andrés cataloga, Valentina interpreta. Donde Andrés anota hechos y sigue adelante, Valentina se detiene y describe lo que esos hechos le producen por dentro, lo que le producen a ella y lo que nota que le producen a su familia. Sus cartas son el documento más importante de este expediente, no porque contengan más información sobre lo que pasó, sino porque contienen lo único que el diario de Andrés deliberadamente omite: el sonido. Valentina escribe que su marido no podía describir el sonido porque hacerlo le implicaba admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. Ella no tiene ese problema. Ella escribe que lo escucharon por primera vez una noche de viento, cuando la temperatura había bajado lo suficiente como para que el barro del potrero se volviera a congelar después del deshielo de la tarde. Era tarde. Los niños ya dormían. Andrés y Valentina estaban en la cocina, él revisando unas cuentas y ella cosiendo cerca del farol, cuando los dos se quedaron quietos al mismo tiempo. No fue un aullido. Valentina es muy específica sobre esto. Conocía los aullidos. Los lobos pasaban por esa zona de vez en cuando, generalmente en el verano, y ella había escuchado el rango completo de sonidos que un lobo puede producir. Esto no era eso. Era más bajo, mucho más bajo, casi como algo que se sentía en el pecho antes de escucharse propiamente con los oídos. Y era sostenido de una manera que no parecía posible, porque seguía y seguía sin interrupción durante lo que Valentina calcula que fue más de 1 minuto, sin que bajara de intensidad, sin que se quebrara, sin que hubiera ninguna pausa para tomar aire. Pero lo que más la perturbó, lo que ella subraya en sus cartas con una firmeza que se nota en la presión de la tinta sobre el papel, fue que el sonido tenía capas. No era una sola cosa. Era como si varias frecuencias distintas estuvieran superpuestas, produciéndose al mismo tiempo desde la misma fuente, como si la garganta de lo que fuera que lo emitía estuviera construida de una manera fundamentalmente diferente
a cualquier garganta que Valentina pudiera imaginar. Dice que lo escucharon con los postigos cerrados y la puerta trancada, y aún así llenó la cocina entera. Andrés dejó las cuentas sobre la mesa, se paró. Fue hasta la ventana y miró hacia afuera sin abrir el postigo. Valentina escribe que lo observó hacer todo eso, y que lo que más le llamó la atención no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. Sin apuro. Con una especie de calma muy deliberada que ella conocía bien, la calma que Andrés usaba cuando algo lo estaba afectando profundamente y no quería que se notara. Se quedó en la ventana hasta que el sonido paró. Entonces volvió a sentarse y retomó las cuentas sin decir una palabra. Esa noche, cuando apagaron el farol y se fueron a dormir, Valentina escribe que el silencio que quedó después de ese sonido era diferente al silencio normal. Más pesado. Como si el aire adentro de la casa hubiera cambiado de textura. Y que tardó mucho tiempo en dormirse, mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de Andrés a su lado y preguntándose si él también estaba despierto. Nunca se lo preguntó en voz alta, pero a la mañana siguiente, cuando se levantaron, los dos tenían la misma cara de haber pasado la noche sin descansar de verdad. Y el sonido volvió 3 noches después. Más cerca. El perro dejó de ladrar un martes por la noche y nunca volvió a ladrar. No murió. No desapareció. Simplemente dejó de hacer el único sonido que había hecho toda su vida, como si algo le hubiera convencido de que el silencio era la única respuesta correcta a lo que estaba sintiendo. Valentina escribe que eso fue lo que más le afectó en toda esa temporada. No los animales muertos, no los postes arrancados, no el sonido del monte. El perro callado en su rincón, con los ojos abiertos y la cabeza baja, mirando hacia la pared norte de la casa como si pudiera ver a través de ella. Después del sonido que se acercó esa tercera noche, los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Nada murió, nada se movió. Las cercas permanecieron intactas. El monte al norte se veía igual que siempre, oscuro y quieto bajo el cielo gris del invierno. Andrés revisaba el perímetro cada mañana con la meticulosidad de alguien que necesita confirmar que el mundo sigue en su lugar. No encontraba nada. Y sin embargo, la sensación que describe Valentina en sus cartas de esos días es precisa y perturbadora. Escribe que vivían como si alguien los estuviera mirando desde afuera. No desde el monte, desde afuera de la casa directamente, desde una distancia que no podían calcular, pero que sentían en la nuca cada vez que daban la espalda a una ventana. Andrés lo nota también, aunque en el diario lo registra de manera indirecta. Escribe que empezó a revisar las ventanas antes de acostarse. Primero las del norte, luego todas. Escribe que Mateo le preguntó una tarde por qué lo hacía, y que él le respondió que era por el frío, para asegurarse de que los postigos cerraran bien. Mateo no dijo nada. Pero Valentina, que estaba en la cocina y escuchó el intercambio, anota en sus cartas que su hijo asintió de una manera que le dijo claramente que Mateo sabía perfectamente que no era por el frío, que era por otra cosa, y que estaba dispuesto a dejar que su padre tuviera esa explicación si la necesitaba. El caballo fue el primero en cambiar de comportamiento de manera visible. Andrés lo menciona en el diario casi como un dato técnico, sin darle demasiado peso, pero el detalle es importante. El caballo había sido siempre un animal tranquilo, de los que no se asustan fácil, acostumbrado al ruido del campo y a los movimientos nocturnos de los otros animales. Esa semana empezó a moverse de manera diferente dentro del establo. Andrés lo encontraba cada mañana en el rincón más alejado de la puerta norte, con las orejas completamente tiesas y la respiración un poco más rápida de lo normal. No comía hasta que Andrés entraba y se quedaba un rato adentro. Como si necesitara compañía humana para sentirse lo suficientemente seguro como para acercarse al comedero. Valentina le preguntó a Andrés qué le pasaba al caballo. Andrés dijo que probablemente había sentido algo en el campo de noche y que se le pasaría. No se le pasó. Fue en esos días de calma aparente que Andrés tomó una decisión que cambió todo lo que vino después. Instaló una lámpara de aceite en el poste más alto del potrero, el que quedaba a unos 20 metros del límite del monte, con la idea de tener luz en esa dirección durante las noches. Era una solución práctica, del tipo que Andrés prefería, algo concreto que hacer en lugar de quedarse adentro esperando. Subió el poste con una escalera larga,
fijó la lámpara con alambre doble, y esa primera noche la encendió desde abajo con una caña larga antes de entrar a la casa. La lámpara funcionó 3 noches sin problemas. La cuarta noche, cuando Mateo salió al amanecer a revisar los animales, la lámpara estaba apagada. El pabilo estaba doblado hacia adentro, limpiamente, como se dobla cuando alguien lo apaga con los dedos de manera deliberada. La lámpara seguía en su lugar, atada al poste, a la misma altura donde Andrés la había puesto. Sin escala. Sin manera obvia de haber llegado hasta ahí. Mateo se quedó mirando el poste desde abajo por un momento. Después entró a buscar a su padre. Andrés salió, miró, no dijo nada. Midió con la vista la altura del poste, más de 4 metros. La escalera que él había usado era la más larga que tenían, y con ella había llegado justo. Lo que fuera que había apagado esa lámpara, había llegado a esa altura de otra manera. O con algo que ellos no tenían, o sin necesitar nada. Esa noche Andrés afiló el machete durante casi 1 hora en la cocina, con la piedra de amolar que guardaba bajo el fregadero. Valentina escribe que el sonido de la piedra contra el metal, en el silencio de la noche, era de esos sonidos que uno recuerda mucho tiempo después, no porque sea horrible en sí mismo, sino porque sabe exactamente lo que significa cuando lo escucha en ese contexto. Cuando Andrés terminó, guardó el machete no en su lugar habitual, sino en el gancho junto a la puerta trasera, al alcance inmediato, sin explicar nada. Valentina apagó el farol de la cocina más tarde que de costumbre esa noche. Escribe que se quedó sentada en la oscuridad un rato, escuchando. El viento movía los árboles del monte norte con un sonido como de respiración lenta. El perro estaba en su rincón, callado como siempre desde hacía días, con los ojos abiertos en la oscuridad. Y entonces, desde algún lugar entre el potrero y el límite de los árboles, llegó algo. No el sonido de las noches anteriores, algo diferente, más corto, más contenido. Como si lo que lo producía no estuviera vocalizando para comunicar algo, sino simplemente dejando constancia de que estaba ahí. El perro no se movió. No gruñó. Solo cerró los ojos. Valentina escribe que en ese momento entendió algo que no había querido entender hasta entonces. Que lo que estaba pasando en esa propiedad no era una serie de incidentes sin relación entre sí. Era una secuencia. Había un orden en todo esto. Y lo que más le costaba aceptar, lo que escribe con la letra más apretada de todo el documento, era que ese orden parecía estar progresando hacia algo. Que cada cosa que había pasado en esas semanas había sido un paso en una dirección que ninguno de ellos podía ver todavía con claridad, pero que se estaba volviendo más difícil de ignorar cada noche que pasaba. Y esa noche, desde el establo, el caballo empezó a golpear el suelo con los cascos de manera rítmica y continua. Y no paró hasta el amanecer. Mateo vio la silueta a las 6:15 de la tarde, cuando todavía había algo de luz. Y eso fue lo que lo perturbó más que cualquier otra cosa, porque hasta ese momento todos habían asumido inconscientemente que lo que fuera que rondaba esa propiedad pertenecía a la oscuridad, que operaba de noche, que necesitaba la noche para acercarse. Esa suposición resultó ser completamente equivocada. Mateo estaba cerrando el establo. Era su tarea de cada tarde. Revisaba que los animales tuvieran agua, aseguraba la puerta y volvía a la casa antes de que terminara de caer la luz. Lo había hecho cientos de veces sin pensar demasiado. Esa tarde iba a cerrar el cerrojo de la puerta cuando algo lo hizo levantar la vista hacia el norte. No sabe decir qué. No escuchó nada. No vio movimiento. Dice en su testimonio que fue más bien una sensación, como cuando alguien entra a un cuarto donde estás y todavía no lo ves, pero ya sabes que está ahí. Levantó la vista hacia el borde del monte y la vio. Estaba de pie entre los últimos árboles, en el límite exacto donde el campo abierto se convertía en monte cerrado. Erguida, quieta, mirando hacia el establo con una calma que Mateo describe en su testimonio como la calma de algo que sabe perfectamente que lo están viendo y no le importa en lo más mínimo. No era la silueta de ningún animal que Mateo pudiera identificar. Era demasiado alta para estar apoyada en 4 patas, y no estaba apoyada en 4 patas. Mateo escribe que se quedó paralizado con la mano en el cerrojo durante lo que calcula que fueron tal vez 2 minutos, aunque admite que en ese estado es imposible medir el tiempo con precisión. Lo que describe no es exactamente miedo, aunque el miedo estaba ahí.
Lo que describe es una especie de confusión muy profunda, como cuando el cerebro recibe información que no puede procesar porque no tiene ninguna categoría donde meterla. Todos los instintos le decían que entrara al establo, que cerrara la puerta, que pusiera algo de madera y hierro entre él y lo que estaba mirando. Y sin embargo no se movió, porque lo que había al borde del monte lo estaba mirando de una manera que hacía que moverse pareciera innecesario. No amenazante, solo innecesario. Como si la distancia entre los dos no fuera realmente relevante para lo que estaba decidiendo. Después de esos 2 minutos, o lo que fueran, Mateo entró al establo, cerró la puerta por dentro y se sentó en el suelo entre el caballo y la pared sur, lo más lejos posible de la pared norte. El caballo estaba tranquilo, lo cual Mateo encontró extraño, dado todo lo que había pasado con el animal en los días anteriores. Se quedó ahí sentado hasta que escuchó la voz de su padre llamándolo desde el patio. Cuando salió y Andrés le preguntó por qué había tardado tanto, Mateo le dijo que había tenido que revisar el herraje de la puerta porque estaba flojo. Andrés asintió y los dos volvieron a la casa. Pero en su testimonio, escrito mucho tiempo después, Mateo explica por qué no dijo la verdad en ese momento. No fue por miedo a lo que su padre pudiera pensar, fue porque cuando entró a la casa y vio a su madre poniendo la mesa y escuchó el sonido normal de los platos y el olor de la comida caliente, entendió que si decía lo que había visto en voz alta, ese mundo normal iba a cambiar de una manera que no iba a poder deshacer, y que quizás valía la pena dejarlo intacto un poco más. Esa noche Mateo no durmió. Lo sé porque Valentina lo menciona en sus cartas. Escribe que a las 3 de la madrugada fue al cuarto de su hijo a taparle los pies porque hacía frío, y que lo encontró despierto, sentado en la cama, mirando la ventana. Le preguntó si estaba bien. Mateo dijo que sí. Valentina le puso la mano en la frente, no tenía fiebre, y lo dejó. Pero escribe que al volver a su cuarto se dio cuenta de que su hijo no había preguntado qué hora era, ni había hecho ninguno de los movimientos normales de alguien que acaba de ser despertado de un sueño. Estaba completamente despierto. Llevaba horas así. Al día siguiente Mateo le contó a su padre lo que había visto. Lo hizo en el potrero, lejos de la casa, mientras los dos revisaban el alambre de la cerca sur. Andrés escuchó sin interrumpir. Mateo describe en su testimonio que su padre no cambió la expresión de la cara en ningún momento mientras él hablaba. Cuando terminó, Andrés estuvo callado un rato. Siguió revisando el alambre. Después preguntó una sola cosa, si la silueta se había movido en algún momento mientras Mateo la observaba. Mateo dijo que no. Andrés asintió. Y no dijo nada más sobre el tema por el resto del día. Pero esa tarde, Andrés tomó la decisión que ninguno de los dos había mencionado todavía en voz alta y que Valentina llevaba días esperando ver. Entró a la cocina, sacó el machete del gancho de la puerta trasera y lo llevó a la habitación. Lo puso en el suelo al lado de la cama, al alcance de la mano desde donde dormía. Valentina lo vio hacerlo. Andrés no le explicó nada, y Valentina tampoco preguntó, porque llevaba 11 años con ese hombre y sabía perfectamente que eso no era un gesto de miedo. Era un gesto de preparación. Y la diferencia entre las dos cosas, en alguien como Andrés, era importante. Esa noche Valentina escribe que el monte estuvo completamente en silencio, sin viento, sin el sonido de los árboles, sin ningún animal nocturno. Un silencio tan total que se podía escuchar el propio corazón, y que ese silencio fue lo más inquietante de toda esa semana, más que cualquier sonido que hubieran escuchado antes, porque era la clase de silencio que no ocurre solo. Es el silencio que ocurre cuando todo lo que normalmente lo llena ha decidido callarse al mismo tiempo. A las 2 de la mañana, Andrés se levantó de la cama. Valentina lo sintió moverse. Lo escuchó ponerse la ropa sin encender el farol, a oscuras, con la práctica de alguien que sabe exactamente dónde está cada cosa. Lo escuchó tomar el machete del suelo. Lo escuchó cruzar el corredor. Lo escuchó abrir la puerta trasera con cuidado, despacio, sin hacer ruido. Y después lo escuchó cruzar el patio de tierra en dirección al norte. Valentina se quedó en la cama sin moverse. Escribe que en ese momento tomó la decisión más difícil de toda esa temporada, que fue no ir tras él. Porque entendió que lo que Andrés iba a hacer en ese campo en la oscuridad era algo que necesitaba hacer solo. Y que si ella salía,
Él iba a tener que dividir su atención entre lo que fuera que había al borde del monte y protegerla a ella. Así que se quedó quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto, escuchando el silencio del campo, esperando. Y afuera, en el campo nevado, con el farol en una mano y el machete en la otra, Andrés Salcedo caminaba hacia el monte sin saber todavía con certeza lo que iba a encontrar. Pero caminaba, paso a paso, sobre la nieve que crujía bajo sus botas, avanzando hacia el límite de los árboles desde donde algo lo había estado mirando por semanas. Y esa decisión, esa caminata en la oscuridad hacia lo que no tenía nombre, iba a cambiar todo lo que quedaba de ese invierno. Lo que Andrés encontró al borde del monte esa noche no cabe en ninguna descripción que él mismo considerara adecuada. Y eso es lo más revelador de todo, porque Andrés Salcedo era un hombre que había pasado 11 años poniendo en palabras cada cosa que ocurría en esa tierra, desde el estado del suelo hasta el color del cielo antes de una tormenta, con una precisión tranquila y sin pretensiones. Y cuando llegó el momento de describir lo que vio a metros de distancia con el farol en la mano, las palabras se le acabaron a mitad de camino. La entrada del diario que corresponde a esa noche es la más larga de todo el cuaderno. Ocupa 4 páginas completas. Y sin embargo, cuando uno la lee con cuidado, se da cuenta de que la mayor parte de esas páginas son intentos. Andrés escribe una frase, la tacha, escribe otra, la rodea con una línea como si la pusiera en cuarentena, y vuelve a empezar. No porque no recuerde lo que vio, sino porque cada vez que intenta traducirlo a palabras concretas, las palabras hacen algo raro, se vuelven demasiado pequeñas, demasiado domésticas, completamente incapaces de cargar con el peso de lo que está intentando transmitir. Lo que sí queda claro en el diario, lo que Andrés logra fijar en el papel sin tacharlo, son algunos datos muy específicos. La altura. Escribe que cuando se acercó lo suficiente para verlo bien con la luz del farol, calculó que lo que tenía enfrente superaba su propia altura por casi 1 metro. Andrés medía lo que cualquier hombre de campo de esa época, 1,70 m y tanto. Lo que estaba frente a él medía cerca de 2,70 m, erguido, completamente erguido, sin encorvarse, sin el balanceo lateral que tienen los animales grandes cuando están de pie sobre 2 patas por un momento. Estaba quieto con la misma solidez con la que está quieto un árbol. Escribe sobre los brazos. Dice que eran largos en una proporción que no correspondía al cuerpo, que caían a los costados con una naturalidad que en un ser humano resultaría imposible porque llegarían más abajo de donde deberían llegar. Escribe sobre el torso, que era ancho, mucho más ancho que cualquier hombre, pero sin la forma redondeada de un animal grande, sino con una estructura que sugería algo debajo de la piel, músculos o huesos ordenados de una manera diferente a todo lo que Andrés había visto en su vida. Y después viene la parte que Andrés tacha 3 veces antes de dejarla. La cara. No la describe con detalle. No puede. Lo que escribe, la versión final que sobrevive sin tachadura, dice solamente esto. Que había algo en la disposición de las facciones que era simultáneamente reconocible y completamente equivocado. Como si alguien hubiera tomado los elementos de una cara y los hubiera reordenado siguiendo una lógica diferente. Que los ojos, si eso era lo que eran, estaban orientados hacia él con una fijeza que no tenía nada de animal. Y que en esa fijeza había algo que él no esperaba encontrar y que le costó varios segundos procesar. Había atención. Una atención tranquila, sostenida, completamente deliberada. La atención de algo que estaba evaluando lo que tenía enfrente con toda la calma del mundo, sin prisa, sin agitación, como si tuviera todo el tiempo necesario para terminar de decidir lo que estaba decidiendo. Andrés escribe que en ese momento entendió que no era el observador de esa situación, era el observado. Y que esa inversión, ese momento en que lo comprendió del todo, fue lo más desconcertante de toda la noche. No el tamaño, no la forma, sino la calidad de la mirada. Porque una mirada así, esa clase de atención tranquila y calculada, no pertenece a ningún depredador. Los depredadores miran de otra manera, con una concentración tensa y específica que cualquier campesino aprende a reconocer. Esto era diferente. Era la mirada de algo que no necesitaba apresurarse porque ya había decidido que no iba a apresurarse. Andrés se quedó quieto.
El farol le temblaba levemente en la mano, no por miedo exactamente, sino porque la mano seguía siendo una mano humana, con sus propias reacciones involuntarias, aunque el resto de él estuviera haciendo todo lo posible por mantenerse estable. El frío era intenso. La nieve crujía bajo sus botas con cada pequeño ajuste de peso. Y lo que tenía enfrente no hacía ningún sonido, ninguno. Respiraba, tenía que respirar, pero si lo hacía, era de una manera que no producía ningún rastro audible en el aire quieto de la madrugada. Así estuvieron los dos. Andrés calcula que fueron varios minutos. No puede precisar cuántos. El tiempo en esa clase de situación, escribe, funciona de una manera que no tiene nada que ver con el tiempo normal. Fue en ese estado, quieto, con el farol en una mano y el machete en la otra, cuando Andrés hizo algo que él mismo describe en el diario como inexplicable desde la perspectiva de cualquier razonamiento práctico. Levantó el machete. No para atacar, lo deja claro. Escribe que no tenía ninguna intención de usarlo, que en algún nivel sabía perfectamente que un machete de campo no era ninguna respuesta a lo que tenía enfrente. Lo levantó porque necesitaba hacer algo con el cuerpo, porque quedarse completamente quieto, con los brazos colgando, se había vuelto insoportable, y levantar el machete era el único movimiento que el instinto le ofrecía en ese momento como opción disponible. Lo que pasó después es lo que Andrés describe con más precisión que ninguna otra cosa en toda esa entrada del diario. Quizás porque fue el detalle que más tiempo tuvo para procesar en los años siguientes. Lo que pasó fue nada. Lo que tenía enfrente no reaccionó al movimiento del machete en ninguna manera visible. No retrocedió, no cambió de postura, no tensó ninguna parte del cuerpo. Siguió exactamente igual que antes, mirando a Andrés con esa atención tranquila y calculada, como si el machete no fuera más relevante que cualquier otra cosa en el campo esa noche. Y eso, escribe Andrés, fue lo más perturbador de todo lo que vivió en esa madrugada. No el tamaño de lo que tenía enfrente, no la cara que no podía describir, sino el hecho de que el machete no importó, que el único gesto de defensa que había podido hacer fue recibido con la misma indiferencia tranquila con la que esa cosa había recibido todo lo demás. Andrés bajó el machete muy despacio, y en ese momento, como si hubiera estado esperando exactamente eso, lo que tenía enfrente comenzó a moverse. Se giró, sin aviso, sin señal previa, sin ningún cambio visible en la postura que pudiera haberlo anticipado, lo que tenía enfrente simplemente se giró. Y ese giro fue lo que Andrés describe con más detalle que cualquier otra cosa en toda la entrada de esa noche, más que el tamaño, más que la cara, más que la mirada, porque ese giro contenía algo que ninguna de las otras cosas contenía. Contenía una decisión. No fue el giro de algo que huye. Tampoco fue el giro de algo que ha sido interrumpido o perturbado. Fue el giro de algo que ha terminado de hacer lo que vino a hacer, y ahora se dispone a irse porque así lo ha decidido. Con la misma calma con la que había estado quieto durante todos esos minutos, giró el cuerpo entero hacia el monte, reorientó esa masa enorme con una fluidez que no correspondía al tamaño y comenzó a caminar. Andrés mide los pasos después, a la mañana siguiente, con la luz del día y la cabeza algo más fría. Cada huella en la nieve está separada de la anterior por casi 1,5 metros. 1,5 pasos de hombre adulto en cada zancada. Y las huellas son profundas, mucho más profundas que las de Andrés en la misma nieve, lo que confirma el peso que ya había intuido desde la primera noche cuando encontró la marca en el barro del corral. Pero lo que más registra en el diario sobre esos pasos no es la longitud ni la profundidad, es el silencio. La nieve estaba dura esa noche. Andrés lo describe con precisión, porque es el tipo de detalle que un campesino nota automáticamente. Nieve congelada en la superficie, con una costra que cruje claramente con cualquier peso encima. Andrés puede escuchar sus propios pasos desde que sale de la casa hasta que llega al borde del monte. Cada pisada, cada pequeño ajuste de equilibrio, produce un crujido seco y claro en el silencio de la madrugada. Esa costra aguanta hasta cierto peso y después cede, y cuando cede, suena. Lo que tenía enfrente pesaba considerablemente más que Andrés. Las huellas lo demuestran. Y sin embargo, cuando empezó a caminar hacia el monte, no produjo ningún sonido. Ninguno.
Andrés escribe que lo escuchó irse con los ojos porque podía ver la silueta moviéndose con el farol, pero que con los oídos no había nada. La nieve no crujió, el suelo no resonó, los árboles no se movieron cuando llegó al borde. La oscuridad entre los árboles simplemente lo recibió, y en 3 o 4 segundos ya no había nada visible desde donde Andrés estaba parado. Y entonces el campo quedó en silencio otra vez. El mismo silencio total de antes, sin viento, sin animales, sin ningún sonido de ningún tipo. Como si el monte hubiera absorbido no solo la silueta, sino también cualquier rastro acústico de lo que acababa de ocurrir. Andrés se quedó parado en ese mismo lugar durante mucho tiempo. El farol le temblaba en la mano. No de frío, aunque el frío era intenso. Las piernas le respondían, pero no tenía ninguna urgencia de moverse. Escribe que se quedó ahí mirando el borde del monte como si necesitara darle tiempo a su cabeza para terminar de procesar lo que sus ojos acababan de registrar. Como si hubiera una demora entre ver y entender, y esa demora esa noche fuera considerablemente más larga que de costumbre. Cuando finalmente se movió, caminó de regreso a la casa despacio, con pasos regulares, sin correr. Valentina lo escucha cruzar el patio y llegar a la puerta trasera. Lo escucha entrar. Y lo que describe en sus cartas de ese momento es algo que me parece uno de los detalles más importantes de todo el expediente. Escribe que cuando Andrés entró a la cocina y ella lo vio, lo primero que notó no fue la expresión de la cara, ni el estado de la ropa, ni nada visible. Lo primero que notó fue cómo caminaba. Escribe que caminaba como alguien que acaba de dejar algo muy pesado en el suelo y todavía no está completamente seguro de que haya sido buena idea soltarlo. Andrés se sentó a la mesa, puso el farol y el machete sobre la madera sin hacer ruido. Valentina se levantó de la silla donde había estado esperando y puso el agua a calentar sin decir nada, porque 11 años con ese hombre le habían enseñado que había momentos en los que el silencio era el único idioma que funcionaba. Se sentó frente a él. Los dos estuvieron así un rato largo, con el sonido del agua calentándose y el frío del campo todavía en la ropa de Andrés, llenando el espacio entre los dos. El cielo empezó a aclararse por la ventana de la cocina. Esa línea gris que precede al amanecer, todavía sin color, todavía sin calor. Fue cuando esa línea apareció que Andrés habló. Una sola cosa. Valentina la reproduce en sus cartas con comillas, lo cual es notable porque en el resto del documento prácticamente no usa comillas para nada. Escribe que Andrés dijo: «Este lugar ya no es nuestro». No explicó qué había visto. Valentina no preguntó. Escribe que en ese momento entendió que había preguntas que su marido podía responder y preguntas que no, no porque no quisiera, sino porque lo que había encontrado en ese campo esa noche estaba en una categoría donde las respuestas normales no llegaban. Y que insistir en ese momento hubiera sido pedirle que tradujera algo para lo que no existía traducción todavía. Lo que sí escribe Valentina, con una claridad que contrasta con la suavidad de todo lo anterior, es lo que sintió ella en ese momento. No alivio de que él hubiera vuelto, no miedo de lo que pudiera venir después. Lo que sintió, escribe, fue una certeza repentina y muy completa. La certeza de que lo que Andrés había ido a buscar al campo esa noche no era una respuesta, era una confirmación, y que la había encontrado. Esa mañana ninguno de los dos durmió. Andrés se quedó en la cocina hasta que salió el sol, mirando la ventana norte con el café en la mano, sin hablar. Valentina preparó el desayuno, despertó a los niños, mantuvo la rutina de la casa funcionando con esa capacidad que tienen algunas personas de sostener lo cotidiano incluso cuando lo cotidiano ya no corresponde a nada de lo que está pasando de verdad. Y cuando Mateo bajó a desayunar y miró a su padre, y después miró a su madre, Valentina escribe que su hijo no hizo ninguna pregunta. Solo asintió levemente, como si hubiera estado esperando ese amanecer desde hace días, y finalmente hubiera llegado. El proceso de preparar la partida comenzó esa misma tarde. Sin que nadie lo dijera explícitamente todavía, sin una conversación formal donde se tomara la decisión en voz alta. Simplemente Andrés salió después del mediodía a revisar el carro, y Valentina empezó a doblar ropa que normalmente no se dobla hasta el momento de guardarla. Y los dos sabían exactamente lo que estaban haciendo, y ninguno de los dos necesitaba decírselo al otro. 11 años en esa tierra,
11 inviernos, 11 cosechas, los primeros pasos de sus hijos en ese patio de tierra, las manos de Andrés en ese suelo desde antes de que la casa tuviera piso de madera. Todo eso iba a quedar ahí. Y lo que había en el monte al norte iba a seguir estando ahí mucho después de que el último rastro de los Salcedo desapareciera de esa propiedad. Pero la partida, con todo su peso, todavía tardó semanas en concretarse. Y en esas semanas ocurrió algo más que ninguno de los documentos del expediente menciona directamente hasta el testimonio de Mateo, escrito mucho tiempo después, cuando ya era adulto y podía encontrar las palabras que de niño no tenía. El último registro importante en el diario de Andrés Salcedo no habla de la criatura. Habla del caballo. Y eso, después de todo lo que había pasado, resulta ser de alguna manera lo más perturbador de todo el cuaderno. Porque Andrés era un hombre que le daba a cada cosa exactamente el peso que merecía, ni más ni menos. Y el hecho de que eligiera terminar su diario hablando del caballo, en lugar de hablar de lo que había visto en el campo, significa que ese detalle lo ocupaba por dentro de una manera que las palabras sobre la criatura no podían ocuparlo. Lo que escribe es breve. Dice que el día que cargaron el carro para irse, el caballo no quiso salir del establo. No se resistió de manera violenta, no pateó ni se encabritó. Simplemente se plantó en el rincón más alejado de la puerta y no se movió, con las orejas tiesas y la vista fija en la pared norte del establo, igual que llevaba semanas haciendo cada mañana. Andrés tuvo que entrar, hablarle, ponerle una mano en el cuello durante varios minutos, hasta que el animal empezó a respirar de manera más regular. Y aún así, cuando intentó guiarlo hacia la puerta, el caballo se detuvo otra vez en el umbral y se negó a cruzarlo. Al final Mateo trajo un trapo de la cocina y le tapó los ojos. Con los ojos tapados el caballo salió. Caminó hasta el carro sin resistencia, dejó que lo uncieran y esperó quieto mientras cargaban el resto de las cosas. Pero en ningún momento de todo ese proceso giró la cabeza hacia el norte. Ni una vez. Como si incluso con los ojos tapados supiera exactamente dónde estaba el monte y hubiera tomado la decisión muy firme de no orientarse en esa dirección bajo ninguna circunstancia. Andrés escribe en el diario: no sé qué ha estado oliendo todo este invierno. Y esa frase, esas pocas palabras, son las que Gerardo Montilla subraya con más presión que ninguna otra en todo el documento. La tinta de la línea de subrayado casi atraviesa el papel. La página siguiente está en blanco, y la que sigue también, y la que sigue. 3 páginas en blanco que Andrés nunca llenó, que probablemente nunca tuvo intención de llenar, que están ahí simplemente porque eran las páginas que quedaban en el cuaderno después de que las palabras se acabaron. Y en la última página del cuaderno, la que viene después de todas esas páginas vacías, hay una sola línea escrita con una letra más lenta y más pesada que cualquier otra en todo el diario. Una letra que se nota que le costó, que se nota que quien la escribió se sentó, tomó el lápiz, estuvo un momento quieto antes de empezar y después escribió despacio, eligiendo cada trazo con cuidado. La línea dice: el monte no estaba vacío cuando llegamos. Sin punto final. Sin nada después. Solo esa línea y el resto del cuaderno en blanco. Gerardo Montilla no anota nada al margen de esa página. Es la única página de todo el dossier donde su tinta oscura no aparece. No sé si fue una decisión deliberada o si simplemente no encontró nada que agregar. Pero ese margen vacío, después de cientos de anotaciones meticulosas a lo largo de todo el documento, dice algo por sí solo. Los Salcedo se fueron antes de que terminara el invierno. No vendieron la tierra, no avisaron a los vecinos con anticipación, no dejaron ninguna explicación registrada en ninguna institución. Simplemente cargaron lo que podían llevar, uncieron el caballo con los ojos tapados y se fueron por el camino de tierra hacia la zona poblada más cercana. Valentina escribe en sus cartas que mientras el carro avanzaba y la propiedad quedaba atrás, ella se permitió mirar hacia atrás una sola vez. No hacia la casa, hacia el monte norte. Los árboles estaban ahí, igual que siempre, oscuros y quietos bajo el cielo gris del invierno. No había nada visible en el borde. No había ninguna silueta. Solo el monte, exactamente igual que el primer día que llegaron 11 años atrás. Como si nada hubiera ocurrido. Como si todo lo que habían vivido ese invierno fuera algo que existía únicamente en la memoria de 4 personas que se iban en un carro por un camino de tierra. Valentina escribe que en ese momento
Pensó algo que no le había dicho a nadie hasta esas cartas. Pensó que quizás eso era exactamente el punto, que lo que habitaba ese monte no necesitaba que nadie lo viera para seguir estando ahí. Que había estado ahí mucho antes de que los Salcedo llegaran, y que iba a estar ahí mucho después de que el último rastro de su paso por esa tierra desapareciera. Y que la partida de una familia, con todo el dolor que implicaba, era desde la perspectiva de ese monte algo tan pequeño y tan temporal como el paso de un pájaro sobre un campo. Esa idea, escribe Valentina, no la consoló, pero sí le dio una especie de claridad que no había tenido en todo el invierno. 2 años después de que los Salcedo se fueran, otra familia llegó a esa propiedad. Los Herrera, según los registros que Gerardo Montilla logró rastrear, venían de una zona más al sur, atraídos por el precio bajo de la tierra, que nadie había podido explicar satisfactoriamente, pero que todos en la zona conocían. Llegaron al comienzo de la primavera, con 2 carros cargados, 3 hijos y toda la energía de gente que empieza algo nuevo. El padre era albañil además de campesino, lo cual significaba que podía reparar la casa que los Salcedo habían dejado deteriorarse hacia el final de su estadía. Montilla reconstruye lo que pasó con los Herrera a partir de un solo testimonio, el de un vecino que vivía a varios kilómetros de distancia y que los había visitado en 2 ocasiones durante su estadía. El testimonio es oral, recogido por Montilla en una visita al pueblo años después de los hechos, y está incluido en el expediente como una transcripción manuscrita de la conversación. Lo que el vecino dice es lo siguiente: que en su primera visita, a las pocas semanas de que los Herrera llegaran, todo parecía normal. La familia estaba instalándose, el padre había empezado a reparar el techo de la casa, los hijos corrían por el patio. Era una imagen completamente ordinaria. Pero que en su segunda visita, que fue algunos meses después, notó algo diferente. No supo definirlo exactamente cuando Montilla le preguntó. Dice que los Herrera estaban raro, que hablaban menos, que los niños no corrían por el patio, sino que se quedaban cerca de la casa. El padre tenía una manera de mirar hacia el norte cada cierto tiempo, de manera automática, sin darse cuenta, como uno mira hacia un ruido que ha escuchado varias veces y ya no lo sorprende, pero tampoco puede ignorarlo. El vecino dice que intentó preguntarle al padre si todo estaba bien. El padre dijo que sí, que había sido un verano difícil, pero que ya estaba mejorando. No elaboró. El vecino no insistió. Antes de que llegara el primer otoño de los Herrera en esa propiedad, la familia se había ido. Los Herrera se fueron dejando la mitad de sus cosas adentro de la casa. Eso es lo que dice el vecino en su testimonio, y es el detalle que Gerardo Montilla subraya 2 veces en la transcripción, porque no es el comportamiento de gente que se va porque encontró algo mejor. Es el comportamiento de gente que se va porque no puede quedarse un día más y ya no le importa lo que deja atrás. No presentaron ningún informe, no hablaron con ninguna autoridad. No le dieron ninguna explicación a nadie que quedara registrada en ningún documento oficial. El vecino dice que supo que se habían ido cuando pasó por el camino una tarde y vio la propiedad vacía, la puerta de la casa abierta, el patio quieto. Que se bajó del carro, entró a la casa y encontró la mesa todavía puesta, con platos y tazas, como si la familia hubiera estado desayunando y en algún momento durante ese desayuno hubiera tomado la decisión de no terminar de desayunar nunca. Montilla anota que intentó ubicar a los Herrera para obtener su testimonio directo y que no lo logró. Nadie en la zona sabía dónde habían ido, nadie había tenido noticias de ellos después de la partida. Era como si la familia hubiera llegado a esa propiedad, vivido ahí una temporada, y después simplemente desaparecido del mapa sin dejar rastro que alguien pudiera seguir. Fue ese patrón, el de los Salcedo primero y los Herrera después, lo que convenció a Montilla de que lo que estaba investigando no era un caso aislado. No era una familia con mala suerte en una propiedad difícil. Era algo que se repetía. Algo que tenía una lógica propia, un ritmo propio, que operaba en ese territorio con una consistencia que no dependía de quién estuviera viviendo ahí, sino de algo que llevaba en ese lugar mucho más tiempo que cualquier familia que intentara instalarse cerca del Monte Norte. Cuando termino de leer el expediente por primera vez, ya era muy tarde. El farol de la mesa llevaba horas encendido, la cera había bajado considerablemente, y afuera el silencio de la noche
Era el silencio normal de cualquier noche en cualquier lugar. Pero me quedé sentado ahí un rato más, con los 4 documentos frente a mí, pensando en algo que Montilla escribe casi al final de su conclusión, y que desde entonces no he podido sacarme de la cabeza. Montilla dice que en 25 años de revisar este tipo de materiales, los detalles que más le interesan no son los dramáticos. Los detalles dramáticos los inventa la gente cuando quiere impresionar, cuando construye una historia para ser contada y busca los momentos que van a producir el mayor efecto. Los detalles que le interesan son los otros, los raros, los que no encajan en ningún relato conocido, los que alguien anota en un diario privado o escribe en una carta que nunca va a mandar o menciona casi de pasada en un testimonio, porque son detalles que solo tiene sentido registrar si uno los vio de verdad y no sabe qué hacer con ellos. Y dice que en el caso Salcedo, esos detalles están en todas partes. El ángulo equivocado de la marca en el barro, la lámpara apagada a 4 metros de altura sin ninguna escala disponible, los postes colocados siempre en el mismo orden en el mismo lado del camino. El silencio absoluto de algo que pesaba lo suficiente para comprimir la nieve congelada varios centímetros hacia abajo. La calidad de la mirada que Andrés describe y que tacha y que vuelve a describir porque no puede dejarla sin registrar aunque no encuentre las palabras adecuadas. Esos detalles, escribe Montilla, no se propagan en las historias que la gente cuenta porque no son los detalles que hacen una buena historia. Son demasiado específicos, demasiado raros, demasiado difíciles de encajar en cualquier narrativa que ya exista. Solo aparecen en los registros de personas que estuvieron ahí y que anotan lo que vieron porque son testigos, no porque sean narradores. Y esa es la razón, escribe Montilla, por la que los cree. Después de esa conclusión, el expediente termina, o casi termina. Porque hay una última cosa, y es la que me dejó con esa sensación que todavía tengo cuando pienso en esta historia. En el catálogo de los papeles personales de Gerardo Montilla, donados al Archivo Regional después de su muerte, cada caso tiene una descripción breve y en algunos casos una nota adicional escrita con una tinta diferente, claramente añadida en una fecha posterior a la redacción original. La mayoría de esas notas son referencias académicas, observaciones metodológicas, correcciones menores. La nota junto al caso Salcedo es diferente. Son 4 palabras, solo 4, escritas con una letra más pequeña y más apretada que el resto, como si Montilla hubiera querido que ocuparan el menor espacio posible, como si hubiera querido decirlo y al mismo tiempo no querer que nadie lo leyera demasiado fácilmente. Las 4 palabras son: no entren al monte. Sin explicación, sin contexto, sin ninguna indicación de cuándo las escribió o qué lo llevó a escribirlas. Solo esas 4 palabras junto al título del caso, en una tinta diferente, en una fecha que nadie puede determinar con certeza. De un hombre que pasó casi 2 años estudiando ese territorio y que al final de todo ese tiempo, con toda su formación y toda su metodología y toda su experiencia, no encontró nada mejor que decir. La propiedad de los Salcedo no volvió a ser habitada de manera permanente por nadie más. Las construcciones que quedaron fueron deteriorándose con los años hasta que el peso acumulado de los inviernos terminó de derrumbarlas. El Monte Norte está exactamente igual que siempre. Los árboles de esa ladera tienen raíces que llevan cientos de años en esa tierra, mucho antes de que ningún ser humano intentara vivir cerca de ellos. Su sombra cae en el mismo lugar donde cayó el primer invierno que los Salcedo pasaron ahí. Y en las horas más oscuras de la madrugada, ese territorio sigue siendo exactamente lo que era antes de que llegara cualquier familia, con sus carros y sus animales, y sus 11 años de esperanza. De alguien más. Eso es lo que este expediente me dejó. No el miedo a algo concreto con una forma concreta, sino algo más difícil de sacudir. La certeza de que hay territorios en este mundo que no esperan ser descubiertos ni conquistados ni habitados, que simplemente están, que llevan ahí mucho más tiempo del que cualquier mapa puede registrar, y que lo que vive en esos territorios no nos persigue, no nos ataca, no necesita nada de nosotros. Solo nos observa, nos evalúa, y cuando considera que ya fue suficiente, se da vuelta y se va por su cuenta, a sus propios tiempos, según sus propias reglas.
Eso debería darnos más tranquilidad. Pero no la da. Porque la pregunta que queda flotando, la que Andrés Salcedo nunca pudo responder, y Gerardo Montilla nunca pudo responder, y yo tampoco puedo responder, es esta. ¿Qué estaba decidiendo esa cosa cuando te miraba a los ojos? Y ahora les pregunto a ustedes, porque quiero saber qué piensan de verdad. Si una noche en un lugar alejado sintieras que algo te observa desde la oscuridad, algo que claramente te ha visto, algo que claramente está evaluando algo sobre ti, ¿qué harías? ¿Quedarte quieto como Andrés? ¿Irte sin mirar atrás como los Herrera? ¿O intentar entender qué es lo que esa mirada está decidiendo sobre ti? Déjenlo en los comentarios, porque esa respuesta dice mucho más sobre cada uno de nosotros de lo que parece. Si esta historia les llegó, denle like y suscríbanse al canal. Hay más archivos como este esperando ser abiertos, y algunos son considerablemente más difíciles de cerrar que el caso Salcedo.